verso 3 y 4. Yo lo voy a leer de ahí. Dice, bueno, del 3 al 5. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Hemos dicho, hemos explicado, lo vamos a seguir reiterando, que esta es una palabra profética que fue cumplida con Juan el Bautista. Él fue esa voz que clama en el desierto, que preparó el camino al Señor. Pero eso fue cumplido para los tiempos de la primera venida. Pero el Señor está hablando a su iglesia, está hablando y está diciéndonos, no solo a nosotros, en muchos lugares: preparen el camino, sigan preparando el camino para el retorno de Cristo. Y por eso nosotros reiteramos, enseñamos y decimos que tenemos que ser esta iglesia profética de estos tiempos, una iglesia que prepara el camino al Señor, que allana el camino, que endereza el camino. Y hemos dicho que esto tiene dos connotaciones. Por un lado, proclamamos las verdades a muchas personas, porque como aprendíamos la semana pasada, el amor sin compromiso no es amor. Eso es. El amor sin compromiso, a ver, dígalo fuerte. El amor sin compromiso no es amor. Yo puedo cantarle al Señor que lo amo, puedo decirle que lo amo, puedo venir a una reunión como esta y decir: no, sí, yo amo a Jesús. Pero en la práctica cuando amamos a Jesús es cuando estamos comprometidos. ¿Y cuando estamos comprometidos con Jesús? Cuando son tres características que demuestran nuestro compromiso con Cristo. Amamos a Dios, odiamos el pecado y estamos comprometidos con la gran comisión. Hermano, esto es algo que usted tiene que reiterar. En las iglesias en casa tenemos que reiterar esto, estar hablando esto, porque de esto se trata. Toda la Biblia se trata que nuestro amor por el Señor, nuestro compromiso con el Señor, puede quedar solo en la prosa, en el verso, en la palabra, en la canción, si no tenemos un compromiso real. Porque el amor sin compromiso no es amor. Y si nosotros somos y estamos escuchando al Señor, que tenemos que ser esa iglesia profética que prepara el camino del Señor, que enderece, a ver, ¿cómo es la palabra? Pero que pone derecha el camino, que hace que se pavimente, que no haya huecos, que nadie se salga. Nosotros debemos entender que esto es a lo que el Señor nos ha llamado. Su palabra profética dice que la gloria del Señor se manifestará cuando la iglesia cumpla este rol profético de enderezar las sendas. ¿Dice amén? Y como hemos dicho, tiene dos connotaciones. Proclamo la verdad de Dios, enderezo las sendas de las personas, declaro esta buena noticia a otros para que ninguno se pierda. Y lo otro, que también me prepare para que el Señor también venga a buscar, porque Él me va a venir a buscar, o Él va a venir a buscar una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que ama al Señor, pero con un compromiso verdadero, una iglesia que no es rebelde, una iglesia que no solo cree al Señor, sino que también hace, una iglesia que cada día está más cerca
busca de parecerse a Cristo. Dice Apocalipsis, para que leamos ahí también en el capítulo 19, del verso 7 al 8, lo leo, dice: alegrémonos, llenémonos de gozo y alabémoslo, porque ha llegado el día de la boda del Cordero. Ya está lista su esposa, la cual es la iglesia. Dios ha vestido de lino fino, limpio y brillante. Ese lino fino representa el bien que hace el pueblo del Señor. Entonces, hermanos, la iglesia que el Señor vendrá a buscar, la novia que Él está preparando, es una novia de iglesia profética que al mismo tiempo se viste. No que Dios la viste, sino que se viste. Diga, se viste. A ver, dígalo fuerte, se viste. Y dice de lino fino, limpio y resplandeciente. A ver, lino fino, limpio y resplandeciente. Pero ¿qué dice que es ese lino fino y resplandeciente? Son las acciones, son la vida, son nuestros actos, son nuestra sal, nuestra luz, es nuestra conducta, es nuestra vida. Eso es el lino fino, limpio y resplandeciente. Por eso es muy importante entender que la iglesia profética, la iglesia que prepara el camino del Señor, se viste. Repita conmigo, se viste. Se viste de lino fino, resplandeciente y santo. Porque esa es la novia que Él vendrá a buscar. Por eso nuestro amor por el Señor sin compromiso no es amor, involucra una acción. Cuando nosotros hemos definido lo que significa ser un discípulo, significa ser alguien que cree todo lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda. Yo he estado pensando y meditando aún en mi propia vida, algo muy sencillo, algo muy simple que todos nosotros debiéramos entender del Evangelio. Que nuestra vida, que lo que creemos, voy a poner esta mano, como es aquí, en esta mano está todo lo que yo creo, en esta mano está todo lo que yo digo, todo lo que yo digo acerca de la fe de Dios, todo lo que digo acerca de Cristo, aún todo lo que canto acerca de Cristo, todo cuando alguien me pregunta, sí, yo soy cristiano, yo creo en esto, o sea, todo lo que yo hablo está en esta mano. Y en esta otra mano está todo lo que yo hago, todo lo que yo acciono. En esta mano está mi conducta, en mi trabajo, cuando me relaciono en otros lugares donde muchas veces no es esta congregación, sino estoy con gente no cristiana. Todo cuando nadie me ve en mi hogar está en esta mano. ¿Y sabe cuál es el desafío de vestirnos de lino fino? Que esta mano con esta mano cada vez estén más juntas hasta que lleguemos a ser como Cristo. Esta brecha cada vez se tiene que ir achicando. Esta brecha de lo que digo, de lo que hago, de lo que creo, con lo que acciono, con lo que es mi vida, tiene que ir achicándose. Porque si no hay una incongruencia, porque si no hay una dicotomía, como se dice, en lo que digo, en lo que creo, en lo que hablo, con lo que hago. Y el Señor quiere una iglesia que dice, que cree, pero hace. Que haya una congruencia. Porque si no, eso es lo que se llama religiosidad. Eso es lo que se llama rebeldía. Eso es lo que no nos lleva a parecernos a Cristo, nos hace alejarnos. Eso era lo que vivía
vivían los fariseos. Eso era lo que Jesús mismo les decía, que eran sepulcros blanqueados, que eran hipócritas. Por eso hoy día tenemos que reconocer, hermanos, que lo que más hace mal, o el testimonio que hace quedar mal a Dios, es esto. Cuando hay una brecha muy grande con lo que digo, con lo que canto, que con lo que hago. Por eso tenemos que entender qué significa ser un verdadero discípulo. ¿Qué significa vivir lo que creo? Y que cada vez eso se vaya achicando en nuestras vidas. Que nuestro carácter se vaya pareciendo a Cristo. Que la novia que se está preparando, que mientras esperamos que venga Jesús, es una novia que se apasiona, es una novia que se enciende por Él. Pero esa pasión no es solo verso, no es solo un canto, no es solo un momento, no son solo lágrimas de un rato. Tiene que llevarse y reflejarse en nuestra vida diaria. Porque eso es ser santo, como dice la Escritura, en toda nuestra manera de vivir. Y dice ahí Romanos 8, del 28 al 30. Romanos 8, del 28 al 30. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Nosotros creemos que somos llamados. Dice usted, yo soy un llamado del Señor. ¿Dice así o no? ¿Dios ha llamado a su vida? ¿Dios ha golpeado la puerta de su corazón? ¿Lo está escuchando? ¿Está escuchando que Dios está llamando? Que solo Él quiere que tú abras la puerta, que tú entres, que dejes que Él sea el Señor en toda tu vida. Porque de eso se trata el cristianismo, de eso se trata la salvación, de eso se trata seguir y estar en el camino con el Señor. Escucharle y seguirle. Y esto es, a los que Dios llamó, también Él por su gracia nos va ayudando para que cada día nos parezcamos a Cristo. Pero si la novia que Él viene a buscar, la iglesia que Él viene a buscar es una iglesia que se ha vestido de lino fino, limpio, resplandeciente, es alguien que también escoge vestirse. Diga, escoge vestirse. Jesús advirtió y profetizó en Mateo 24 diciendo que en los postreros tiempos habrá muchos falsos profetas que atentarán contra nuestro amor y nuestra fe, haciendo que el amor de muchos se enfríe. Y por eso cantábamos recién, nuestro amor no se va a enfriar, nuestra pasión por ti no se va a enfriar. Mientras te esperamos, seguiremos siguiéndote, seguiremos creyendo, seguiremos confiando, seguiremos tus pasos. De eso se trata el ser cristiano. Pero tenemos que escoger ser discípulos. Y como hemos dicho, un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es aquel que aprende de Jesús a vivir como Él vivió. Un discípulo es aquel que cree todo lo que Cristo ha dicho y ha prometido. Pero un discípulo también es aquel que hace todo lo que Cristo ha mandado. Eso es parte de nuestra vida. Por eso el estar encendido, lo que nos enciende en pasión por Él es esto: creer y hacer. Por eso la palabra de Dios dice ahí en Mateo
está ahí puesta, pero si usted la quiere escribir en Mateo 5:48, dice: por tanto sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto, dijo Jesús. ¿Y qué significa perfecto? No significa alguien que no se equivoca, no significa alguien que nunca comete errores. Perfecto en el texto original significa alguien maduro, alguien que va creciendo hasta la madurez, como una fruta, como una semilla que se planta, pero va creciendo hasta que sea una manzana exquisita, hasta que los que la muerdan puedan decir: está buena. Eso significa sean perfectos. Y cada uno de nosotros que ha entrado por la puerta, que quiere parecerse a Cristo, que quiere ser esa iglesia que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, es alguien que tiene que ir madurando, que tiene que ir renunciando, que tiene que ir escogiendo vestirse de este lino fino. Y para eso, bueno, yo tengo aquí una frase, puedes ponerla por favor, Chayer, que dice, no sé si se alcanza a leer bien, pero dice: cuida tus pensamientos, pues se convertirán en palabras. Cuida tus palabras, pues se convertirán en hechos. Cuida tus hechos, pues se convertirán en hábitos. Cuida tus hábitos, pues se convertirán en carácter. Cuida tu carácter, pues se convertirá en tu destino. Y esto es tan importante. Por eso la Escritura nos enseña que no nos debemos conformar a la manera de vivir de este siglo, sino que nuestra mente debe ser transformada, nuestra mente debe ser renovada, para que experimentemos y conozcamos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Esto es tan necesario. Por eso todo esto parte de conocer a Dios, de escuchar a Dios, de recibir la palabra profética. Dice Proverbio que el pueblo sin visión, o el pueblo sin profecía, o la persona, la familia, el hogar, sin la palabra profética, sin la dirección de Dios, se pierde, se desenfrena, no sabe para dónde ir. Por eso todo comienza en Dios y todo termina en Dios. Todo comienza en su palabra, que es la palabra profética más segura, que es Cristo, y termina en Cristo. Por eso todo esto termina, o comienza, en cuidando nuestros pensamientos. Cuida tus pensamientos. Yo hablé de los falsos profetas, he hablado lo que yo creo que en este tiempo son los falsos profetas. Y los falsos profetas, ¿saben dónde atacan? Aquí, tu pensamiento. Los falsos profetas son los que traen temor, los que traen miedo, los que traen incredulidad. Los falsos profetas son los que te dicen que tú no vales, o que tú no perteneces, o que todos te odian. Los falsos profetas, lo que escuchas, lo que dices, te atemoriza, te paraliza. Por eso todo comienza en cuidar los pensamientos. Y cuando digo cuidar, no es que no puedo escaparme de este mundo, no puedo irme. En la Edad Media existían los monasterios, los claustros, ¿cierto?, donde se iba supuestamente a apartar del mundo. Pero Jesús dijo: yo no oro, Padre, para que los quites del mundo, sino para que los guardes del mal. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Y qué significa no ser del mundo? Significa no conformarse a la manera de pensar que tiene el mundo, de pensar. ¿Se quiere poner la mano en la frente y diga de pensar? ¿Qué piensas? Ahora mismo, ¿qué estás pensando? ¿Qué piensas? Porque todo parte de él. El alma está ahí en tus pensamientos.
Y sé que a muchos de ustedes ahí es donde son agobiados. De ahí, por eso es tan importante cuidar nuestros pensamientos, porque al cuidar nuestros pensamientos, al final, como dice todo esto, vamos a cuidar nuestro destino. ¿A dónde iremos? ¿Seguirás a Cristo hasta el final? ¿Seguirás a Cristo no importando lo que ocurra en tu vida, a tu alrededor? Yo sé que es muy fácil cuando estamos aquí cantar, decir todo esto, pero al momento de las decisiones, cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, cuando tenemos que tomar decisiones, aún por sobre las circunstancias, ¿qué dicen tus pensamientos? ¿Qué dice tu alma? Dice sí, sí Señor. Por eso, hermanos, si la iglesia que Dios vendrá a buscar es una iglesia que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, entonces una iglesia que cuida y que sus acciones se acercan cada vez más a sus creencias. Muchas veces vemos en redes sociales, vemos en noticias, ahora hace muy poco, no sé cuándo fue, ayer o antes de ayer, y uno ve y siempre nuestras acciones a veces hablan más que lo que decimos. Y todos nosotros debemos reconocer que las fallas de carácter es donde más derrotas sufren los cristianos. ¿Sí o no? Que aquí es donde recibimos más derrotas, en mostrar lo que hacemos que se parezca a lo que creemos. Por eso que esto se junta. Muchos de nosotros a veces no prosperamos en nuestra vida porque no hemos aprendido a gobernarla. No le hemos pedido a Dios su gracia para gobernarla. Porque aún la Escritura dice, no está ahí, pero anótela, en Proverbios 16:32 dice, más vale ser paciente que valiente. A ver, repita conmigo. Más vale ser paciente que valiente. A ver, más vale ser paciente que valiente. Más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Mire lo que dice el proverbio. Eso es lo más importante. Por eso Jesucristo nos dejó un camino claro, nos dejó por dónde seguir, un camino. La palabra profética que Él trazó es una palabra segura, que tenemos que confiar en lo que Él ha prometido. Según las Escrituras, Jesucristo quiere una sola iglesia. ¿Dice usted amén? Dios viene a buscar una iglesia, una novia gloriosa, una iglesia santa y sin mancha. Eso dice Efesios 5, que Él vendrá a buscar esa iglesia, que está edificada con oro, con plata y con piedras preciosas, dice 1 Corintios capítulo 3. Y además Pablo también dice, hasta que todos, dice ahí en Efesios capítulo 4, hablando de los ministerios, para qué existe la iglesia, para que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos. Esta es la meta. ¿Cuál es la meta? Parecernos a Cristo. Que lo que creemos con lo que hacemos ya no haya separación. Ya no exista esta brecha. Esa es la meta. Para allá estamos apuntando. Que mis acciones y lo que hago sean lo mismo. Por eso Pablo decía, hasta que todos
lleguemos a la estatura y a la plenitud de Cristo. Entonces, en términos muy prácticos, hermanos y hermanas, ser esa iglesia que se viste de lino fino, limpio, resplandeciente, significa que la iglesia debe estar formada por familias que viven en paz y en armonía en sus hogares, donde se acaban los conflictos, donde el respeto tiene que reinar y tenemos que ir todos para allá. Todos en nuestra familia a veces tenemos conflictos, a veces nos tratamos mal, tenemos problemas, pero tenemos que apuntar a que cada día nuestra familia haya paz, porque si no es como que ¿de qué sirve ser cristiano? ¿Cuál es la diferencia con el vecino, con el que vive al frente, con una familia que no son cristianos? Si en nuestro hogar van a haber gritos, si en nuestro hogar van a haber insultos, van a haber descalificaciones, si en nuestro hogar va a haber tensión, va a haber estrés, va a haber afán, temor. Por eso en términos muy prácticos, eso es. No estoy hablando, pareciera, de cosas muy espirituales, porque Jesús dice una iglesia que se viste de lino fino, que son las acciones de los santos. Y por eso, esto significa en términos prácticos, significa maridos sabios y amables, esposas sujetas, con un carácter amable y apacible. Significa hijos respetuosos y obedientes. Significa jóvenes y señoritas que lleguen castos y vírgenes al matrimonio. Significa ancianos respetados y venerados por la generación joven. Significa hijos criados en el amor y en el temor de Dios. Significa trabajadores responsables, diligentes y fieles. Significa mujeres virtuosas, felices, llenas de buenas obras. Por eso una iglesia gloriosa significa un pueblo diferente a este mundo. Un pueblo distinto, donde vayamos, donde estemos, donde nos reunamos. Aún los que somos o los que pretendemos ser futbolistas. Un pueblo distinto, donde estemos. Un pueblo formado por discípulos que aprenden a ser humildes, que aprenden a ser pacientes, que aprenden a ser amables, generosos, sinceros, que aprenden a ser buenos de corazón, alegres, honestos, discípulos cuyo estilo de vida sea el amor, cuyo estilo de vida sea perdonar, amar, servir, confesar sus pecados, obedecer, sujetarse a sus autoridades, pagar los impuestos. Hombres y mujeres que confíen en Dios, que aman a su prójimo, que ayudan a los demás, que lloran con los que lloran y que se alegran con los que están felices. Un pueblo distinto, un pueblo que muestra la luz del Señor. Por eso una iglesia gloriosa, santa, es aquella que se viste de lino fino, limpio, resplandeciente, que espera a su novio con humildad. Es una iglesia que es discípula del Señor, pero no olvidando que el lino fino, limpio, resplandeciente, que son las acciones, los hechos, lo que se vive. Por eso una iglesia que se viste de esto en la práctica es una iglesia unida, que no permite la división, que es una con los hermanos. Por eso es tan importante, hermanos, no solo vernos el día domingo. Por eso es tan necesario que participemos de una iglesia en casa,
que tengamos a alguien, que caminemos juntos en uno a uno, el discipulado. Es necesario, pero no para controlar, no para llenarnos de actividad, sino porque esto cada vez nos enciende. Como yo decía el miércoles a los varones, cuando un carboncito está medio que se apaga y todo, pero se junta con otros que están encendidos, ¿qué pasa con ese carbón? Se vuelve a encender. Pero si el carboncito está solito y solito, ¿qué va a pasar al final? Se apaga. Por eso no necesitamos, por eso una iglesia que se viste de lino fino es aquella que también es una iglesia que ama, pero una iglesia también que devuelve bien por mal. ¿Qué cuesta esto? Pero esta es la enseñanza de Jesús, que nos enseñó a ser discípulos, que devuelven bien por mal, que soportan la injusticia, que dan gracias a Dios por todo, que vencen la tentación, que viven en el gozo del Señor, que oran sin cesar, que dan testimonio de Jesús, que hacen discípulos, que son discípulos, que se ponen bajo otros, que reconocen a otros como mayores, que ponen su dinero a disposición también de la obra del reino, de sus hermanos, y por sobre todo, la iglesia que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, es una iglesia de discípulos que ama a Dios con todo el corazón, que su pasión es Dios, que reconoce que este rey es un rey bueno con cantares, es un Kyrios, es un amo, no malo, que lo que nos ha dicho en su palabra es gravoso, que podemos seguirlo con alegría, que podemos decir, sí Señor, lo que tú nos has hablado. Por eso, hermanos, si queremos en este tiempo dar respuesta a lo que Dios quiere y a lo que Dios está hablando, y en este tiempo de ser esta iglesia profética que prepara el camino al Señor, nuestra profecía o nuestra palabra proclamada o nuestras creencias, lo que cantamos, lo que decimos, tiene que estar cerca de lo que hacemos, porque compromiso o amor sin compromiso no es amor. Dice Lucas 14:34, que es así que vamos a leer. Dice, buena es la sal. Samuel. Que Samuel dice que yo le echo mucha sal a la comida. Yo le digo que es buena la sal. No, a ver, esto no es tan bueno. En la justa medida. Pero Jesús dijo, buena es la sal. Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el paladar es útil. La arroja fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y qué significa en términos muy prácticos ser una sal insípida? Porque yo no quiero ser una sal insípida. ¿Tú quieres ser una sal insípida? Le puedes decir al que está al lado tuyo, no seas una sal insípida. Le puedes decir ahora al que está atrás tuyo, no seas una sal insípida. Y ser una sal insípida. La sal insípida es una sal que no tiene sabor. Es una sal que no sirve. Y cuando el Señor dice que seamos perfectos como Él es perfecto, está hablando de esto. Que lleguemos a la madurez donde podamos dar sabor a los que están al lado nuestro, dar sabor a los que viven con nosotros,
a los que trabajan con nosotros, que nos puedan pegar una mascada y decir, qué rico está. Pero si somos una sal insípida, es una sal que no tiene sabor, que no tiene gracia, que no tiene ningún interés, como podríamos decir, ningún brillo. No le digamos eso, no le digan hermanos. Pero no tener ningún brillo es esto. Cuando hemos perdido el propósito, nuestras acciones no van de acuerdo con lo que creemos. Eso es ser una sal insípida. Ser una sal insípida es dejar el llamado que Dios te ha dado o te ha dicho, te ha profetizado. Cuando uno abandona el propósito de Dios, el llamado de Dios, es lo que la Biblia le llama la apostasía. Es dejar de correr, es dejar de creer, es perder el blanco, es perder el propósito, es salirse del camino, es buscar otros caminos, es paralizarse, es quedarse quieto. Y cuando uno se queda quieto, cuando uno no avanza, hermano, hermana, se muere. Porque aunque tú seas un hermano mayor, aunque seas una hermana mayor, tienes que seguir avanzando, tienes que seguir creyendo. Y aunque a veces tu cuerpo o tu mente no te acompañen, tú tienes que decirle, aquí estoy, Señor. En lo poco o en lo mucho yo quiero ser una sal que sale. No quiero ser una sal insípida. Por eso dejar el llamado tiene muchos riesgos. Riesgos para que el enemigo te mienta, para que el enemigo juegue en tu mente. Y cuando ya juega en tu mente, si no cuidas tus pensamientos, como dijimos, es terrible. Por eso ser una sal insípida básicamente es dejar la voluntad de Dios. Ser una sal insípida es volverse religioso, es volverse calculador, es volverse frío. Es como yo digo, es como los que llevamos harto tiempo en esto, es como volverse profesional. Es como un dicho que se dice, aquí te las traigo, Peter, ¿cierto? Como que las sé todas. Yo no necesito que nadie me enseñe, que nadie me diga nada, porque lo sé. Lo que está hablando el pastor lo sé. Lo que hablan los hermanos lo sé. Pero ¿qué hagas con saberlo si no lo haces? Es mejor saber poquitito, pero esos poquititos, si lo voy poniendo en práctica, es que me voy. Por eso es tan importante que lo que yo vivo pueda nunca apagarse, nunca dejar de ser humilde, siempre tener un corazón de discípulo que aprende, que quiere, que tiene hambre. Porque el día que dejo de comer, bueno, a mí me haría falta dejar de comer un poquito. No, pero dejar de comer en el Señor, me voy a morir. Te vas a morir. Siempre tenemos que ser sedientos por el Señor, hambrientos por Él, aprendiendo de otros también, porque no las sabemos todas. No somos la última chupa del mate, yo no soy. Y el que cree que ya ha llegado, el diablo lo tiene engañado. Mira, me salió verso sin mayor esfuerzo. Pero es así. Por eso ser una sal insípida es volverse religioso, es volverse frío. Y el punto final de ser una sal insípida es que perdemos el plan, perdemos el objetivo de ser como Jesús. Y esto es lo más terrible, porque podemos estar años viviendo un engaño. Porque cuando Cristo vuelva, Él volverá a buscar una novia que se ha vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, que ha buscado cada día parecerse a Jesús,
que ha buscado ser una sal que sana, no algo insípido, no algo que pierde el sabor. Tú y yo necesitamos entender que esto es lo que Dios está hablando y llamándonos, que esto significa ser una iglesia profética que prepara el camino al Señor, que esto significa enderezar la senda, porque parte enderezando las sendas propias, para que otros nosotros le digamos: ven, camina con nosotros. Así que, Señor, ponte en pie. Señor, aquí estamos. Queremos ser esa iglesia que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente.